Hola, mi nombre es César Augusto Andaño Monera y esta es una nueva cápsula de Silverlight. En esta cápsula veremos los controles de usuario o User Controls. En pantalla se encuentran mi Twitter, correo y blog por si tienen dudas, sugerencias o comentarios. Bien, los controles de usuario o User Controls son controles creados en base a otros existentes y que permiten su reutilización más de una vez en la misma aplicación. Los controles de usuario son los elementos que normalmente diseñamos y que constituyen nuestra aplicación Silverlight. Para el caso en que se requiera navegación, usamos los elementos Page, que pueden a su vez estar conformados por controles de usuario. Son útiles en escenarios en los que se desea dividir la complejidad en el diseño de la página o control de usuario principal y ver la página como la suma de varias partes que pueden ser diseñadas independientemente y que a su vez pueden ser reutilizadas en otras páginas. Como vemos en la diapositiva, tenemos un control de usuario principal o Page que se conforma o compone de varios controles de usuario que a su vez pueden hacer parte de otra página o control de usuario principal. El trabajo con controles de usuario nos proporciona entonces reutilización al permitir usar los controles de usuario en varias páginas, lo que ahorra tiempo y nos vuelve más productivos. División de esfuerzos en la implementación. Podemos dividir el trabajo de su implementación entre varios integrantes del equipo y así tener un desarrollo global más rápido. Simplificar un desarrollo complejo. Visto como la suma de un conjunto de partes, el desarrollo de una página compleja es más fácil de afrontar. Aquí aplica el dicho: divide y vencerás. Vuelve el mantenimiento futuro más fácil, pues simplemente es modificar los controles de usuario y las páginas donde estos son usados obtendrían la actualización de forma inmediata. Están limitados a la aplicación para la que se desarrollan, es decir, no se pueden reutilizar en otras aplicaciones, y son de rápido desarrollo. En estas características se diferencian de los Custom Controls, ya que ellos sí se pueden reutilizar en otras aplicaciones, pues normalmente se implementan en assemblies separados que pueden ser referenciados en distintos proyectos. Además, son un tanto más difíciles de implementar, aunque en Silverlight, como veremos, de todas formas su implementación es más rápida que en otras tecnologías. Si deseas conocer más acerca de los controles de usuario o User Controls, te recomiendo que visites el enlace que aparece al final de esta diapositiva. Bien, ahora veremos una serie de demos del uso de controles de usuario. En un primer caso veremos un control de usuario básico. En un segundo caso veremos el caso de poder tener un pop-up personalizado que podemos utilizar en varias páginas. Y en un tercer ejemplo miraremos un escenario maestro detalle. Bien, vamos a nuestro Visual Studio. Voy a crear un nuevo proyecto de Silverlight. Vamos a decirle en este caso demo controles de usuario. Demo controles usuario. Ok. Entonces aquí cuando se crea la solución voy a crear aquí una carpeta en mi aplicación de Silverlight donde van a quedar mis controles de usuario. Bien, y como primer caso voy a crear mi control básico. Miren que elijo la template Silverlight User Control porque eso es lo que voy a crear. Voy a decirle mi control básico. Bien, y en este control básico pues como la idea es que un control de usuario pues lo implemento haciendo uso de otros controles, puedo utilizar un stack panel en este caso de orientación horizontal. Y voy a colocarle a esto un test box al que voy a nombrar, voy a llamarlo mi test box.
y voy a colocarle un ancho y un alto, decirle que tenga un alto de unos 40 y que tenga un ancho de unos 100. Bien, voy a colocarle también que tenga un botón y que tenga como texto ese botón, convertir a mayúsculas. Bien, y vamos a manejarle un evento a ese control, pero le voy a poner también un alto de 40 también. Bien, y vamos a manejarle el evento clic a ese botón. Voy a crear el manejador y voy a decirle, va a pasar al código con F7 y vamos a manejar acá el evento clic. Voy a decirle que mi textbox va a tener como texto lo que tiene, pero convertido a mayúsculas. Pues esa es la acción del botón. Voy a decirle super. Bien, ok. Entonces ahora voy a utilizar ese control de usuario dentro de este control de usuario principal. Miren que por defecto también es un control de usuario. Voy a colocar acá pues entonces un stack panel y voy a recuerden pues que como veíamos en la cápsula de referenciados de espacios de nombre, pues tengo que referenciar el XML namespace. Voy a colocarle el alias controles de usuario y tengo que referenciar el espacio de nombres donde están esos controles de usuario, que es este. Bien, ok, voy a construir la aplicación para que se realicen los enlazados correspondientes y poder hacer uso de ese control de usuario básico que diseñamos en este control de usuario principal. Voy a decirle el alias y miren cómo aparece ya ahí mi control básico y miren que ya aparece el diseño de ese control. Ahora vamos a ejecutar la aplicación y vamos a comprobar que el funcionamiento del control de usuario que definimos si es el correcto. Vamos a cargar la aplicación en el navegador. Ok, bien, entonces miren como si yo le coloco a esto un texto en minúscula, hola, me lo coloca en mayúscula, que fue la implementación que colocamos en este control. Entonces, miren lo fácil, lo sencillo que es colocar todo ese diseño y esa funcionalidad dentro de un control de usuario principal que estemos manejando. Y igualmente esto se podría hacer en todas las páginas que requiramos. Ese es lo que nos hace más productivos a la hora de hacer nuestras implementaciones. Bien, vamos al caso de el control pop-up. Entonces para ello voy a crear otro control de usuario y en este caso le voy a decir mi control pop-up. Ok, bien, para este caso pues vamos a utilizar nos vamos a apoyar en el control pop-up que viene con Silverlight. Y ese control pop-up pues va a tener un canvas donde vamos a colocar un stack panel
al que vamos a llamar, vamos a poner el nombre de mi stack panel. Bien, y vamos a colocar un test block que tiene el nombre, pongámosle a eso mensaje test block. Sí, y va a tener un botón con el texto aceptar, y va a tener el nombre aceptar button. Bien, entonces observen cómo no vemos el diseño de este botón, el nombre de este botón en el diseño, y ello es porque este control pop-up tiene una propiedad que se llama isOpen, que por defecto está en falso, es decir, ese control pop-up no está abierto, entonces por ello no se muestra su diseño. Para ver aquí a modo de diseño el aspecto gráfico del control pop-up, pues entonces le tenemos que indicar isOpen, esa propiedad, en true. Colocarle esa propiedad en true. Entonces miren cómo ya aparece el botón aceptar o el diseño gráfico que nosotros le coloquemos. Bien, vamos a colocarle a esto un nombre también. Vamos a llamarlo mi pop-up. Entonces la idea con este control de usuario pop-up, mi control pop-up, es mostrar un mensaje en este test block y al darle a aceptar, pues cerrar ese pop-up, que es normalmente el funcionamiento de una ventana de pop-up. Bien, entonces vamos a pasar a codificar este control de usuario. Yo había adelantado y había colocado acá una serie de métodos que requiero para hacer más ágil esta demo. Vamos a colocar entonces acá un método cerrar que simplemente hace la visibilidad del control, lo oculta y marca como no abierto el pop-up. Bien, también el método mostrar, que hace lo opuesto, abre el pop-up y también lo vuelve visible, vuelve la ventana visible, y además coloca el foco en el botón aceptar. Bien, también acá pues vamos a requerir una propiedad mensaje para colocarle a nuestro test block el mensaje personalizado que requiramos en esa ventana de pop-up. ¿Sí? También es necesario, recuerden que acá en el diseño de este pop-up tenemos un stack panel dentro de un canvas. Entonces este stack panel lo quiero ubicar en la mitad del área que tenga dispuesto ese canvas. Y esa información solamente la puedo obtener dinámicamente aquí por código. Entonces aquí ubicamos ese stack panel, le indicamos que de esta forma que la propiedad left del canvas, mire, como esas son propiedades de dependencia, pues tienen este left y top property. Entonces a la propiedad left del canvas y a la propiedad top le estamos indicando que sea el punto de la mitad del ancho actual del área que posee el canvas, y lo mismo para su altura, o sea que la ventanita pop-up va a aparecer en toda la mitad del área que tenga disponible el canvas. Bien, y ahora cuando le den clic al botón cerrar, al botón aceptar,
aceptar button, cuando le den clic va a manejar ese evento aquí por código y lo voy a manejar utilizando expresiones lambda para que veamos también, empecemos a ver cómo sería el uso con estas expresiones. Miren cómo agiliza y reduce el número de líneas de nuestra implementación del manejo, en este caso del evento click. Entonces cuando le den clic al botón aceptar button, se va a ejecutar este código. En este caso voy a decirle que cierre la ventana, o sea que oculte la ventana y le indique al pop-up que está cerrado. Bien, ok, entonces ahora aquí en este control de usuario principal voy de nuevo a construir la aplicación para que la información de ese último control pop-up pues quede ya lista para poderla usar. Miren que ese control de usuario pues quedó en el mismo espacio de nombres, entonces puedo usar el mismo alias y aquí ya está mi control pop-up. Pero entonces aquí su visibilidad la voy a colocar en oculto para que no se vea inicialmente y voy a decirle que esto tiene un nombre que es mi pop-up. Bien, entonces para poder ver el funcionamiento de este control pop-up voy a colocar acá un botón y le voy a colocar como nombre, o más bien le voy a colocar como texto, va a indicar que eso sea abrir pop-up. Pop-up, muy bien. Y voy a manejar el evento click de ese botón y voy a ir con F7 al code behind y ahí en el manejador de ese botón le voy a indicar que mi pop-up, voy a ponerle el mensaje. Miren que este es el mensaje que teníamos allá de ese control de usuario. Entonces, prueba pop-up, prueba del pop-up. Y también voy a decirle mi pop-up que se muestre, mostrar. Bien, vamos a ejecutar la aplicación. Entonces miren cómo cuando yo le voy a abrir pop-up aparece la ventana pop-up en la mitad del área que tiene disponible el canvas, como fue la codificación que hicimos. Aparece el diseño del pop-up que implementamos, es decir, el test block y el botón. Y cuando yo le voy a aceptar, pues se cierra o se oculta ese pop-up, que es el funcionamiento esperado. Lo bueno de este control pop-up es que lo podemos tener disponible para todas las páginas que requiramos y es un buen ejemplo de uso de un control de usuario. Aquí esto podría tener un diseño más elaborado y en caso de requerirse modificar el diseño, pues solamente se cambiaría el diseño del control de usuario y todas las páginas que lo utilizan pues ya obtendrían la modificación. Bien, ahora como tercer y último ejemplo de uso de estos controles de usuario, vamos a ver el caso de un escenario maestro detalle. Voy aquí a construir un nuevo control de usuario que se llama mi control detalle, puede ser. Bien, ok, voy a quitarle acá la información de esto
de ancho y alto a nivel de diseño. Y yo me había adelantado ya y había creado un diseño de este control para hacer más ágil la demo. Y voy aquí a compilar, voy aquí a generar la solución. Bien, entonces aquí la idea con este control de detalle es que va a mostrar en este test block la información de un ítem que estemos mostrando, y cuando le den clic al botón cerrar, pues se va a cerrar se va a ocultar este control de detalle que estamos diseñando. Entonces vamos a manejar el evento clic de este botón. Voy a manejar ese evento, voy a darle F7 y aquí pues simplemente le vamos a dar que la visibilidad de este control sea visibilidad colapsada, o sea, para que se oculte, no aparezca este control. Bien, ok, listo. Ahora, la idea que se tiene para ese control de detalle es mostrar el detalle de un ítem de una lista, de un list box que va a mostrar una lista de ítems. Para ello entonces voy a crear una clase para esta demo, una clase que se llame mi ítem, ¿sí? Que va a tener una propiedad string que sea título. Bien, entonces aquí también puede ser aquí en esta el control de usuario principal. Voy a crear aquí voy a crear un list box. Aquí en este voy a crear un list box. Voy a crear acá un list box, ¿sí? Ese list box va a tener como nombre mi lista items. Ok, y va a tener como lo que va a mostrar de de los objetos a los cuales se enlaza, va a ser el título. Ok, bien. Listo. Entonces acá lo que voy a hacer es que en el constructor voy a colocar, voy a cargar esa lista que ya tenía adelantado el código. Entonces cargo esa lista de ítems, ese list box, con la información, y para ello creo objetos de tipo mi ítem, que fue la clase que creé, y simplemente le coloco la información del título. Bien, y acá muestro en el list box el campo del título, ¿sí? Entonces vamos inicialmente a correr la aplicación.
Voy a correr la aplicación. Entonces miren cómo aquí aparecen los ítems en este list box, ¿sí? Entonces yo lo que quiero es que cuando yo seleccione uno de estos ítems, cuando yo seleccione uno de estos ítems, automáticamente me muestre el detalle por medio del control de detalle que utilizamos, que diseñamos. Entonces voy a utilizar acá en este control de usuario principal el, el control de usuario, de detalle. Vamos a decirle cu, que es el prefijo de nuestro espacio de nombres. Miren que aparece ya ahí mi control de detalle. Bien, pero entonces miren que le debo de colocar la visibilidad oculta. Bien, y vamos a colocarle a esto un nombre. Vamos a colocarle el nombre vista detalle. Vamos a decirle build. Vamos a construir la aplicación. Ok, no me acepta este nombre. Vamos a colocarle entonces el del espacio de nombres de alias X. Este sí me lo aceptó. Bien. Ok, entonces ya tengo mi control de detalle. Ahora lo que vamos a hacer es manejar el evento del selection change. Vamos a crear el manejador y vamos a irnos a el code behind. Entonces en este manejador voy a colocar este código que ya tenía por acá adelantado. Entonces voy a obtener el ítem que está seleccionado en la lista, en el list box. Y ese ítem lo voy a colocar como contexto de datos de mi control de usuario de detalle. Entonces, para poder mostrar el texto del ítem en este control de usuario, en este control de usuario de detalle, la idea es mostrarlo en este test block. Entonces para esto le voy a poner que el texto que muestre sea lo enlazado a el campo título del contexto de datos que se le asigne a este control de usuario, que como vemos es todo el objeto de ítem, de mi ítem. Entonces ahí vas a ver, cuando haga el enlace va a buscar el campo, lo que tenga el campo título, y eso es lo que va a mostrar en el texto del test block. Veamos cómo funciona. Vamos a decirle, vamos a correr la aplicación.
Entonces vamos a seleccionar por ejemplo el título 1. Entonces miren cómo aparece la información del título 1 y muestra el detalle de esta forma que diseñamos. Cuando yo le doy clic a cerrar, pues se oculta el control de usuario de detalle. Miren cómo nos permite ese control de detalle ver el detalle de un ítem dado. Obviamente podríamos cambiar la forma por una más apropiada, más bonita, para ver el detalle de los ítems que tengamos, y podemos utilizar ese control de usuario para ser usado en todas las pantallas donde mostremos listas de información. Este es otro buen ejemplo del uso de controles de usuario que quería mostrarles. Bien, listo. Hasta aquí esta cápsula de los controles de usuario. Espero que les haya gustado y hasta una próxima.